Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a demostrar el método de los dos batímetros. Este método nos permite determinar la potencia total o potencia trifásica activa de un circuito equilibrado o desequilibrado conectado a una red de tres conductores. Consiste en la conexión de dos batímetros monofásicos según como se muestra en los esquemas. Aquí podemos ver el batímetro 1, cuya bobina amperimétrica está conectada sobre la fase R y su bobina voltimétrica entre la fase R y la fase S. El segundo batímetro tiene su bobina amperimétrica conectada sobre la fase T y su bobina voltimétrica entre la fase T y la fase S. Como pueden ver, tiene que haber un punto en común para las dos voltimétricas, que en este caso es la fase S, y las amperimétricas de los instrumentos se conectarán en las otras dos fases, en este caso la R y la T. Aquí en esta segunda figura se puede ver que uno de los batímetros tiene su amperimétrica conectada en la fase R y el otro batímetro tiene su amperimétrica conectada en la fase S. Por lo tanto, la fase común a las voltimétricas será la fase T. Y algo similar podemos apreciar, observar en la figura 3, donde vemos que el batímetro 1 tiene su amperimétrica en la fase S, el batímetro 2 tiene su amperimétrica en la fase T, por lo tanto la común de las voltimétricas va a ser la fase R. Cualquiera de estas tres configuraciones es válida para realizar la conexión de los batímetros. Incluso si no tuviéramos dos y tuviéramos solamente uno, lo podemos alternar, lo conectamos primero como batímetro 1, luego como batímetro 2. Para obtener la potencia total o potencia trifásica del sistema, se debe realizar la suma de ambas lecturas, pero vale aclarar que se trata de una suma algebraica. Esto quiere decir que una de las lecturas puede ser negativa, en cuyo caso la suma se convierte, como sabemos, en una resta. Así que hay que tener presente los signos de las lecturas, ya que se trata, como dijimos, de una suma algebraica. En caso de que estuviéramos utilizando batímetros analógicos y se produjera una lectura negativa, la aguja del instrumento va a tender a desplazarse en sentido contrario al avance de la escala. En ese caso lo que tenemos que hacer es invertir las conexiones de la bobina voltimétrica de ese batímetro para que la aguja deflexione en el sentido correcto, pero considerando que dicha lectura es negativa, es decir, que a la hora de realizar la suma de las lecturas, en realidad esa suma, que es algebraica, se convertirá en una resta. Aquí vemos que el batímetro 2, en el supuesto caso de que su lectura sea negativa, le invertimos las conexiones de la bobina voltimétrica para que la aguja deflexione en el sentido correcto. Y bien, ahora sí llegó el momento. Vamos a demostrar el método de los dos batímetros. Lo vamos a demostrar para una carga conectada en estrella, una carga equilibrada, a una red de tres conductores. Pero también sirve para cargas conectadas en triángulo, equilibradas o desequilibradas. O sea que, indistintamente de cuál sea la conexión de la carga, e indistintamente de que dicha carga sea equilibrada o desequilibrada, este método es perfectamente aplicable. Lo que nos proponemos demostrar es que la suma algebraica de las lecturas de los dos batímetros es igual a la potencia activa total o potencia trifásica del sistema. En este caso tenemos un batímetro 1, cuya bobina amperimétrica está conectada en la fase R, un batímetro 2, cuya bobina amperimétrica está conectada en la fase T, y las dos voltimétricas de ambos batímetros tienen un punto en común en la fase S. Así que vamos a ver si escribimos la expresión matemática de ambas lecturas. El batímetro 1, su lectura será igual a la tensión a la que está sometida su bobina voltimétrica, o sea, la tensión RS, como pueden ver, RS, multiplicada por la corriente que atraviesa su bobina amperimétrica, que es la corriente I sub R, y por el ángulo de desfasaje, por el coseno del ángulo de desfasaje entre VRS e I sub R. ¿De acuerdo? Esta sería la expresión de la lectura del batímetro 1.
Vamos a ver la expresión de la lectura para el batímetro 2. El batímetro 2, su bobina voltimétrica está conectada entre la fase T y la fase S. Así que la tensión a la que está sometida la voltimétrica del batímetro 2 es la tensión VTS. Por la intensidad que atraviesa la amperimétrica, que es I sub T, por el coseno del ángulo comprendido entre VTS e I sub T. Ahí tienen ustedes la expresión de las lecturas de ambos batímetros. Nosotros vemos que tanto VRS como VTS son tensiones de línea. Y vemos que tanto I sub R como I sub T son intensidades de línea. Por lo tanto, yo puedo decir que el batímetro 1 será igual, la lectura del batímetro 1, tensión de línea, VRS, por intensidad de línea, I sub R, por el coseno comprendido entre VRS e I sub R. Y el batímetro 2 será tensión de línea, VTS, por I sub T, que es una intensidad de línea, por el coseno comprendido entre VTS e I sub T. El coseno del ángulo comprendido entre VTS e I sub T. ¿Bien? Vamos a hacer ahora el diagrama de tensiones e intensidades para este circuito que, como les dije, íbamos a tomarlo conectado en estrella y que se trataba de un circuito equilibrado conectado a una red de 3 conductores. Para comprender mejor la conexión de nuestra carga, vamos a dibujarla en detalle, ¿no? El clásico y popular circuito estrella, conectado a una red de 3 conductores, no hay conductor neutro. Se trata de una carga equilibrada, o sea que las 3 impedancias de fase son iguales en módulo y en ángulo. Bien. Bueno, aquí tenemos las 3 tensiones de fase a las que hemos llamado VSO, VTO y VRO. Es decir, VRO estaría aquí, VSO sería esta tensión y VTO sería esta otra tensión. Las 3 tensiones de fase. ¿Bien? Vamos a escribir ahora la expresión de la tensión VRS y de la tensión VTS. VRS es igual a VRO más VOS. Seguimos el camino, aquí es VRS es VRO más VOS, es decir, aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones. Obviamente que se trata de sumas vectoriales, ¿verdad? VTS es igual, veamos, VTS es VTO más VOS. VTO más VOS. Vectorial. ¿Sí? Esas son las 2 tensiones que tenemos allí en las expresiones de las lecturas de ambos batímetros. Entonces vamos a la primera. VRS, VRO, aquí está. Más VOS. VOS es la opuesta de VSO. Así que va a estar por aquí. Esta es VOS. Y la resultante vectorial va a estar ubicada entre el extremo de VOS y el origen de los vectores. Trazamos VRS. Aquí está VRS. VTS es VTO, que está aquí, más VOS. VOS es el opuesto de VSO. Así que vamos a trazar por acá el opuesto de VSO.
que es VOS, y vamos a unir el extremo de VOS con el origen de los vectores. Este vector es el vector VTS. Ahora vamos a dibujar aquí las intensidades de corriente. Vamos a suponer que se trata de cargas inductivas. Entonces aquí vamos a tener con respecto a VSO la corriente I sub S en atraso, un cierto ángulo al que vamos a llamar φ. Vamos a tener la corriente I sub T en atraso con respecto a VTO. Este de aquí es también el ángulo φ. Y esta es I sub T. I sub R va a estar en atraso con respecto a VRO. Vamos a trazarla. Y aquí está I sub R en atraso con respecto a VRO. Recuerden que los fasores giran en sentido antihorario. Este es el ángulo φ. ¿Bien? Entonces, yo tengo ahora que encontrar estos ángulos de aquí. El ángulo entre VRS e ITR y el ángulo entre VTS e I sub T. Vamos por el principio. VRS e I sub R. Vamos a ver. VRS está acá. I sub R está acá. Este ángulo vale φ. Y este angulito de acá, ya sabemos que vale 30 grados. Así que el ángulo de desfasaje entre VRS e I sub R es igual a 30 más φ. ¿De acuerdo? El ángulo de desfasaje entre VTS e I sub T, aquí está VTS, aquí está I sub T. Este ya sabemos que vale 30, todo este ángulo ya sabemos que vale 30, y este vale φ. Así que este ángulo de acá, que es el que estamos buscando, vale 30 menos φ. Quiere decir entonces que este ángulo entre VRS e I sub R vale 30 más φ, y este ángulo entre VTS e I sub T vale 30 menos φ. Así entonces, las expresiones de ambos batímetros, de las lecturas de ambos batímetros, nos quedan batímetro 1, V de línea, por I de línea, por el coseno de 30 más φ. Y la lectura del batímetro 2 es V de línea, por I de línea, por el coseno de 30 menos φ. Así es como nos quedan las lecturas de los dos batímetros. Bueno, ahora ya tenemos claras entonces cuáles son las expresiones de las lecturas de ambos batímetros. Vamos a sumar estas dos lecturas. Ya sabemos que se trata de una suma algebraica, ya lo hemos explicado previamente, ¿verdad? Así que vamos a realizar la suma de W1 más W2. W1 más W2 es igual. Fíjense que en estos dos sumandos se repite V de línea por I de línea. Entonces lo puedo sacar de factor común. Puedo poner V de línea por I de línea por coseno de 30 más φ más coseno de 30 menos φ. ¿Bien? Esto que tenemos aquí, coseno de 30 más φ, es coseno de arco suma. Y esto otro, coseno de 30 menos φ, es coseno de arco diferencia. O coseno de arco resta, si ustedes le quieren decir. ¿Bien? Entonces, la suma de las dos lecturas
W1 más W2 es igual B de línea por I de línea por... Vamos a desarrollar este coseno de arco suma como coseno de 30 coseno de phi más seno de 30 seno de phi. Este es el desarrollo del coseno de arco suma que tenemos acá. Más el desarrollo del coseno de ángulo de diferencia, que es coseno de 30 coseno de phi menos seno de 30 seno de phi. Aquí están desarrolladas las dos expresiones de coseno de arco suma y coseno de arco diferencia. ¿De acuerdo? Entonces fíjense qué interesante. Este paréntesis ya lo puedo sacar tranquilamente. Aquí, aquí, aquí también y aquí también. Entonces me queda aquí. Yo tengo por acá seno de 30 seno de phi y acá tengo menos seno de 30 seno de phi. Así que este con este perfectamente se van. Se anulan. Entonces la suma de los dos batímetros, W sub 1 más W sub 2, es igual. Tensión de línea por I de línea por coseno 30 coseno phi más coseno 30 coseno phi. Otra vez. ¿Y esto qué es? Esto es 2 coseno 30 coseno phi. Entonces la lectura de los dos batímetros es igual. Tensión de línea por intensidad de línea por 2 coseno 30 coseno phi. ¿Bien? Coseno de 30 sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Entonces la suma de las dos lecturas de los batímetros es tensión de línea por intensidad de línea por 2 por raíz de 3 sobre 2, que es el coseno de 30, por coseno de phi. Y aquí se nos van este 2 con este 2 y nos queda tensión de línea por I de línea por raíz de 3 por coseno. ¿Y esto qué es? Esto es la expresión de la potencia total o potencia trifásica en un sistema equilibrado, en un circuito equilibrado. Entonces ustedes van a tener en definitiva que la suma de los dos batímetros, vamos a cambiar un poquito el orden de los factores acá, es igual a raíz de 3 por B de línea por I de línea por coseno de phi. Y esta es la expresión de la potencia total. O sea que en definitiva la suma de las lecturas de los dos batímetros es igual a la potencia activa total del circuito trifásico. Llegamos a demostrar el método de los dos batímetros. Aplica para cargas equilibradas o desequilibradas, conectadas en estrella o en triángulo. Bueno, lo que vamos a demostrar ahora es que la diferencia de las dos lecturas multiplicada por raíz de 3 nos va a dar la potencia reactiva total o potencia trifásica del sistema. Aquí tenemos las expresiones de ambas lecturas que ya las habíamos determinado en el paso anterior. Así que ahora vamos a ver cómo nos queda la diferencia de W1 menos W2. Aquí ya podemos sacar de factor común, ¿verdad? V de línea por I de línea, que está en los dos términos, así que V de línea por I de línea lo sacamos de factor común, y en el paréntesis lo que nos queda es coseno de 30 más phi, menos, porque ahora es una resta, coseno de 30 menos phi. Esto es coseno de arco suma. Entonces,
W1 menos W2 es igual V de línea por I de línea. Desarrollamos el coseno de arco suma. Coseno 30 coseno de phi más seno 30 seno phi. Ponemos paréntesis acá. Menos. Desarrollamos el coseno de arco de diferencia. Desarrollamos el coseno diferencia, coseno 30 coseno de phi menos seno 30 seno phi. Sacamos este paréntesis. Fíjense que si sacamos este paréntesis, lo único que tenemos que hacer es cambiar este signo por un signo más. Porque el paréntesis estaba precedido por un signo menos, entonces todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Este paréntesis también lo vamos a sacar. Ahí. Y miren lo que nos queda. Por acá tienen coseno 30 coseno phi. Por acá tienen coseno 30 coseno phi negativo. Así que esto se anula con esto. Y lo que nos va a quedar es que la diferencia de las dos lecturas es igual. V de línea por I de línea por... Y acá tenemos seno 30 seno phi. Y acá tenemos seno 30 seno phi. O sea que tenemos 2 seno de 30 seno de phi. Vale decir que la resta de las dos lecturas es igual tensión de línea por intensidad de línea por 2 por seno de 30, que es un medio, por seno de phi. Entonces la resta de las dos lecturas es B de línea por I de línea, y atención porque este 2 se va con este 2, 1 por seno de phi es seno de phi. Y esto, multiplicado por raíz de 3, es igual a la potencia reactiva total, o potencia reactiva trifásica de un circuito equilibrado. O sea que raíz de 3 por la diferencia, perdón, este es W1. Raíz de 3 por la diferencia de las lecturas es igual a raíz de 3 por B de línea por I de línea por seno de phi. Y esto es la expresión de la reactiva total en un sistema equilibrado. Es decir, que la raíz de 3 por la diferencia de las dos lecturas es igual a la potencia reactiva total o trifásica de un circuito equilibrado. O sea que esta fórmula aplica únicamente para circuitos equilibrados. A diferencia de la que habíamos visto anteriormente, que era para obtener la potencia activa, la suma algebraica de las lecturas, que aplicaba a circuitos tanto equilibrados como desequilibrados conectados a redes de 3 conductores. En este caso, solo aplica a circuitos equilibrados. La diferencia de las lecturas de los batímetros por raíz de 3 es igual a la potencia reactiva total o trifásica del circuito. Bien, ya para ir cerrando con el método de los dos batímetros, vamos a ver cómo podemos hallar el factor de potencia a partir de la lectura de esos dos batímetros. Evidentemente, el método aplica solo a circuitos equilibrados. Atención, solo a circuitos equilibrados. Fíjense que nosotros tenemos aquí la expresión de la potencia activa y la expresión de la potencia reactiva. Y ya sabemos que la tangente del ángulo phi
es igual a la reactiva sobre la activa. Recordemos el triángulo de potencia, ¿verdad? Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, que es la resultante, la suma vectorial de ambas. Entonces, la tangente de este ángulo φ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, la tangente del ángulo φ es cateto opuesto a Q total sobre cateto adyacente P total. ¿Y Q total qué es? Es raíz de 3 por la diferencia de las lecturas de los batímetros. ¿Y P total qué es? La suma de las lecturas de ambos batímetros. Por lo tanto, la tangente de φ la podemos hallar como raíz de 3 por W1 menos W2 sobre W1 más W2. Esa es la tangente del ángulo φ. Obviamente, a partir de la tangente podemos hallar el ángulo φ y a partir del ángulo φ podemos hallar el coseno, que es en definitiva el factor de potencia. Pero recuerden que esto es solo para circuitos equilibrados. ¿Sí? Es decir, esta fórmula y esta fórmula de la reactiva es para circuitos equilibrados únicamente. La única que se cumple tanto para circuitos equilibrados como desequilibrados, conectados a redes de 3 conductores, es la de la potencia activa, que es la suma algebraica. Cuidado, hay que tener en cuenta los signos de las potencias, como lo explicamos en la introducción a este video, y realizar la suma algebraica para hallar la potencia total. Y bien, queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido lo suficientemente clara la explicación. Así que de mi parte les agradezco por su atención y les digo hasta la próxima clase.